Montevideo, en el ocaso del siglo XIX, era una ciudad donde el progreso y la tradición se entrelazaban. Sus calles empedradas, bordeadas de faroles de gas que parpadeaban al soplar el viento nocturno, contaban historias de un pasado colonial aún latente en el aire. La arquitectura de la ciudad, una mezcla de estilos coloniales y europeos, evocaba una atmósfera gótica, casi sacada de un relato de misterio. Al anochecer, una neblina espesa solía cubrir la ciudad, convirtiéndola en el escenario perfecto para leyendas y susurros de lo desconocido. En esta ciudad de grandes contrastes vivía Eduardo, un profesor de historia de mediana edad, conocido entre sus contemporáneos no solo por su vasto conocimiento académico, sino también por su insaciable curiosidad por los misterios que la historia oficial a menudo pasaba por alto. Eduardo era un hombre de estatura media, con el cabello comenzando a palidecer ante el asedio de las canas, y sus ojos destilaban una mezcla de inteligencia y una constante búsqueda de respuestas. Vestía siempre con elegancia discreta, propia de un caballero de su época, pero sin caer en la ostentación. Su despacho, un pequeño santuario personal ubicado en el corazón de la ciudad, estaba repleto de libros antiguos, mapas desgastados y toda suerte de artefactos históricos, cada uno con su propia historia que contar. La noticia del asesinato de Vicente López, un acaudalado comerciante conocido en los círculos sociales de Montevideo, llegó a Eduardo como un rompecabezas pidiendo ser resuelto. Vicente había sido encontrado muerto en su residencia, una mansión que reflejaba su éxito y su posición en la sociedad. Lo que más desconcertaba, sin embargo, no era la muerte en sí, sino las circunstancias que la rodeaban. 2 profundas mordidas en el cuello y ningún rastro de sangre en el cuerpo ni en la escena del crimen. Este detalle, en particular, encendió la imaginación de Eduardo. No era la muerte de un hombre lo que lo llamaba, sino el misterioso velo que le envolvía. Armado con su habitual determinación y una mente aguda para conectar los puntos donde otros solo veían caos, Eduardo se dispuso a desentrañar el misterio, aunque aún desconocía hasta dónde lo llevaría su investigación. Estaba claro que las sombras de Montevideo ocultaban secretos que él estaba más que dispuesto a sacar a luz. La mañana después del asesinato de Vicente López, Eduardo y su asistente Victoria se dirigieron a la mansión de la víctima. La policía ya había realizado una inspección preliminar, pero para un ojo experto investigador, cada detalle, cada sombra y cada indicio podía ser una pista crucial. La escena del crimen era perturbadora. Vicente había sido encontrado en su estudio, un lugar lleno de libros, papeles y artefactos de sus viajes alrededor del mundo. Eduardo y Victoria comenzaron a trabajar, examinando cada rincón, cada documento, cada libro y cada objeto que allí estaba. Victoria se centró en los objetos personales de Vicente, buscando cualquier indicio de relaciones personales que pudieran haber motivado el crimen. Eduardo, por su parte, se sumergió en los libros y documentos, buscando conexiones con la literatura, la historia o cualquier pista que pudiera haber inspirado al asesino. Este meticuloso examen inicial los condujo a una serie de descubrimientos intrigantes. Entre los papeles de Vicente encontraron correspondencia reciente con un coleccionista de artefactos raros.
discutiendo en ellos la adquisición de un objeto que Vicente creía vinculado a la leyenda de Drácula. Esta pista, aunque tenue, sugería una conexión entre el asesinato y la obsesión de Vicente por el vampirismo. La correspondencia revelaba un intercambio creciente de cartas con la ciudad de Madrid, específicamente con el coleccionista identificado con la letra M. Estas cartas detallaban negociaciones para la adquisición de un objeto que Vicente creía que se conectaba directamente con la historia de Vlad Tepes, un príncipe de Valaquia que inspiró a Bram Stoker para crear la novela de terror gótico titulada Drácula. Eduardo y Victoria decidieron que era esencial descubrir un poco más sobre el enigmático señor M. El profesor utilizó sus contactos académicos para investigar el origen y la historia de los artefactos relacionados con Vlad Tepes. Mientras tanto, Victoria se centró en rastrear el paradero actual de M a través de una red de coleccionistas de artefactos. Con estas pistas, Eduardo y Victoria planearon su siguiente movimiento. Decidieron dividir sus esfuerzos. Eduardo continuaría explorando la historia y la leyenda del cáliz de Drácula, mientras Victoria viajaría a Madrid para investigar la conexión con M y el posible papel del artefacto en el asesinato de Vicente. Eduardo se sumergió en la historia del cáliz de Drácula con una mezcla de escepticismo académico y una curiosidad que rozaba lo místico y lo personal. El cáliz, según los rumores, era un objeto de gran poder, utilizado por Vlad el Empalador en rituales de sangre que le conferían, además de fuerza sobrenatural, la inmortalidad. Eduardo contactó a varios expertos en simbolismo antiguo, pero también en historia del este europeo. A través de estas consultas comenzó a formarse una teoría, que el cáliz era parte de una red de artefactos relacionados con la antigua alquimia y con los rituales de inmortalidad. Mientras Eduardo profundizaba en esta línea de investigación, se dio cuenta de que el cáliz y el asesinato de Vicente eran solo la superficie de algo mucho más profundo y oscuro. La obsesión de Vicente con el cáliz no solo había desenterrado antiguas leyendas, sino que también había perturbado a aquellos que creían en su poder. El profesor estaba ahora convencido de que resolver el asesinato de Vicente López requeriría descubrir la verdad sobre el cáliz de Drácula, pero también descubrir una verdad que podría cambiar su comprensión de la historia tal cual él la conocía. El viaje de Victoria a Madrid estuvo marcado por su espíritu aventurero y por la búsqueda de la verdad. La ciudad, con sus calles adoquinadas y su arquitectura histórica, parecía esconder secretos en cada esquina. Pero para Victoria, el mayor de estos secretos era la enigmática identidad del misterioso señor M. Armada con su ingenio y con sus habilidades de investigación, pero también con una lista de posibles contactos que le fue proporcionada por Eduardo, luego de recorrer varios barrios de Madrid, se adentró en uno especial, en el distrito Hospicio. Allí, en la calle Valverde, encontró una tienda de antigüedades, cuya fachada desgastada por el tiempo ocultaba un interior sorprendentemente bien cuidado, lleno de artefactos y de libros antiguos. Al ingresar al lugar, Victoria es recibida por un hombre de mediana edad, con una presencia misteriosa e inquietante. Su nombre, Miguel Malasaña. He aquí el enigmático señor M. Durante su conversación, el señor Malasaña advirtió a Victoria sobre los peligros de obsesionarse con el cáliz, sugiriendo que el artefacto atraía no solo a coleccionistas, sino también a aquellos que creían en su poder. Mencionó rumores de una sociedad secreta que estaba dedicada a revivir antiguos rituales de sangre y posiblemente involucrada en el asesinato de Vicente. Con esta nueva información, Victoria se dio cuenta de que el misterio del cáliz y el asesinato de Vicente eran aún más complejos de lo que ella y Eduardo habían anticipado.
armada con las revelaciones de Malasaña, preparó su regreso a Montevideo, ansiosa por compartir sus hallazgos con su mentor y unir las piezas de este enigmático rompecabezas. Tras el regreso de Victoria de Madrid, ella y Eduardo se reunieron en su despacho. Victoria comenzó relatando su viaje a Madrid, su encuentro con Malasaña y las advertencias sobre el cáliz de Drácula y la sociedad secreta. Eduardo escuchó atentamente, intercalando las revelaciones de Victoria con sus propios descubrimientos sobre el simbolismo del cáliz y las leyendas que lo rodeaban. Explicó cómo su investigación había revelado la posible existencia de una red de artefactos relacionados con la búsqueda de la inmortalidad y cómo el asesinato de Vicente podía estar directamente relacionado con esta. Eduardo y Victoria empezaron a unir las piezas del rompecabezas que vinculaban la sociedad secreta con el asesinato de Vicente López y su obsesión por el cáliz de Drácula. Su investigación lo llevó por un camino bastante peligroso, adentrándose en los rincones más oscuros de la historia y de la mitología que rodeaban a este enigmático artefacto. La primera tarea fue rastrear los orígenes y las actividades recientes de la sociedad secreta. Descubrieron que esta sociedad había estado activa desde hace siglos, cambiando de nombres y formas, pero siempre centrada en la búsqueda de la inmortalidad y en el poder a través de los rituales antiguos. Encontraron en documentos antiguas referencias crípticas a un viejo objeto que coincidía con la descripción del cáliz de Drácula. Estas referencias sugerían que el cáliz era esencial para un ritual que la sociedad creía que otorgaría a sus miembros poderes sobrenaturales. Investigando más a fondo, Eduardo y Victoria teorizaron que Vicente había descubierto accidentalmente la existencia de la sociedad y el significado del cáliz dentro de sus rituales. A medida que avanzaban en su investigación, se dieron cuenta de que estaban atrayendo la atención de la sociedad secreta. Incluso incidentes extraños y advertencias comenzaron a aparecer en su camino, sugiriendo que alguien o algo los estaba vigilando y que su búsqueda del cáliz y la verdad detrás del asesinato de Vicente los había puesto en peligro. Conscientes de que enfrentaban un adversario formidable, pero a su vez misterioso, Eduardo y Victoria comprendieron la importancia de expandir su círculo de confianza e incluir aliados que pudieran proporcionarles apoyo, recursos e información para develar el misterio de la muerte de Vicente López.